Decía nuestro buen amigo Martin Heidegger que todo lo que llega, llega para irse. Y nuestro curso de teoría del Estado literalmente se está yendo. Esta no solamente es la última sesión de teología política, es la última sesión de nuestro extenuante y largo curso, largo como la cuaresma, de teoría del Estado. Y el capítulo que nos hace falta abordar, el capítulo que nos hace falta revisar, es precisamente este, contribución a la filosofía política de la contrarrevolución. Aquí tenemos que acordarnos de un concepto, uno de los primeros conceptos que revisábamos todavía en nuestras clases presenciales, la revolución. Cuando Platón y Aristóteles utilizan el concepto de revolución, Platón con la revolución circular, que realmente es elíptica, y en el caso de Aristóteles con sus revoluciones utilizando esquemas fisicistas, cuando revisamos esos conceptos, seguimos en una conceptualización astronómica de lo que es la revolución, es decir, la revolución que nos conecta a un origen, la revolución que intenta retornar algo. No es casualidad que para los antiguos revolución y restauración hayan sido sinónimos. Cuando surge la modernidad, y la modernidad surge con la Ilustración a través de la Revolución Francesa como un hito, como un ícono, como un parteaguas entre modernidad y antiguo régimen, cuando surge la Revolución Francesa, la revolución ya no nos conecta con un tema de la restauración precisamente, al menos no conceptualmente, aunque en efecto la revolución restauró cosas y restauró cosas o perfeccionó cosas. Ahí está la obra de Alexis de Tocqueville del antiguo régimen a la revolución, donde la tesis general de Tocqueville es la revolución perfecciona la obra de los Borbones, y la obra de los Borbones fue la centralización política. Es decir, el nuevo régimen eh, perfecciona la centralización política del antiguo régimen. El régimen republicano perfecciona la centralización política del régimen monárquico. Y pues esto pues realmente no es absolutamente nuevo. Recordemos la máxima del orden político de Maquiavelo, un mutamento deja siempre puesta la base para la edificación de otro. Lo que quiere decir que no siempre hay continuidades y rupturas, que nunca una ruptura es total y que las continuidades siempre son parciales. En fin, todo esto, la naturaleza del orden político, Maquiavelo, Aristóteles, Platón, todo esto, pues no, lo único que estoy haciendo es un repaso de lo que ya revisábamos. Sin embargo, eh, pasa lo mismo con los conceptos. Si bien cuando hablamos de revolución en la Ilustración, en el siglo XVIII, no estamos hablando de un sentido astronómico que nos va a conectar cíclicamente con un origen, sí estamos hablando de un fundamento. La revolución es un concepto gigantesco. La revolución, un concepto gigantesco, cargado de tradición, nos conectan irremediablemente con el fundamento, con la configuración, el fundamento y con la posibilidad de la configuración y el saneamiento de un orden político. Entonces, por eso hablamos de que hay movimientos revolucionarios. El feminismo es en sí mismo un movimiento revolucionario porque nos conecta con él, porque es político en esencia y porque el auténtico feminismo no tiene por sentido la polarización, porque esa sería antipolítica. El auténtico feminismo no tiene por sentido la victimización, porque, en fin, el auténtico feminismo trata de construir una nueva sociedad a través de nuevos fundamentos. Por eso es profundamente político y por eso es revolucionario en sí mismo. Ojo, el feminismo, no la ideología de género y no las palabritas que se han aprendido muchas y muchos activistas que pues, no tienen fundamento teórico. Entonces, la revolución, a pesar de, digamos que a pesar de sus transformaciones, nos sigue conectando con la idea del fundamento y con la idea de la construcción de una nueva sociedad en torno a nuevos fundamentos. Y eso es eso está en clave maquiavélica, por supuesto, y eso está en clave antigua. Ahora, aquí viene todo esto. El artículo se titula, el capítulo, se titula Contribución a la filosofía política de la contrarrevolución. La revolución, toda materia supone una antimateria, toda fuerza supone una resistencia. Siguiendo esos principios físicos, toda revolución supone una contrarrevolución. En México existieron contrarrevolucionarios. La única tesis que se ha hecho al respecto es la de nada menos García Diego, uno de los investigadores e historiadores y politólogos más destacados que ha dado este país y que fue durante un buen rato presidente del Colegio de México. Y su tesis es precisamente esa, los contrarrevolucionarios en México, una tesis de 1982, si mal no recuerdo.
Y esta tesis de Javier García Diego nos habla de quiénes eran los contrarrevolucionarios, se habla de los revolucionarios, Villa, Carranza, en fin, esos son los revolucionarios. Y se habla de los restauradores, ¿no? Los que querían restaurar el antiguo régimen, ahí está Victoriano Huerta, entre tantos otros. Pero no se habla de los contrarrevolucionarios. Y los contrarrevolucionarios eran los Mixuero, eran Félix Díaz, el mismo Félix Díaz. En fin, los contrarrevolucionarios eran aquellos que no querían una nueva constitución en 1917 y que querían lo que el primer jefe, Venustiano Carranza, siempre promulgó: la restauración, o más bien dicho, la restitución de la constitución de 1857. Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí, Oaxaca eran estados profundamente contrarrevolucionarios, entre otras localidades. Y entonces no es casualidad que en el puerto de Veracruz la plaza central se llame Constitución de 1857 y no Constitución de 1917. Esto hace que no todos los estados entren al mismo tiempo. Por eso las leyes constitucionales, dígase la Ley Federal del Trabajo, es de la década de los 30. O sea, si todo estaba perfectamente claro en el 123 desde 1917, ¿por qué se tarda 15, 20 o más años las leyes constitucionales en salir adelante? Porque no estaba todavía un consenso en torno a la Constitución de 1917. Y entonces por eso tenemos un desfase no solamente en las legislaturas no entran todas igual. En algunos está la 58, en otras está la 57, en otras está la 46. Las legislaturas de los estados no todas tienen la misma nomenclatura, porque todas reconocen en tiempos distantes, en tiempos diferidos, la Constitución de 1917. Y esto por supuesto nos enseñan los libros de texto gratuitos de historia, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay una contrarrevolución, y los contrarrevolucionarios en México fueron aquellos que estaban en contra de la Constitución de 1917 y lo que querían era la restitución de la Constitución del 57. Bueno, esto es en México. Por supuesto, en el caso francés, en el caso del antiguo régimen, los contrarrevolucionarios eran aquellos monarquistas. Era la cosa más común ser monarquista en el siglo XVII, en el siglo XVI. Pero ser monarquista en el siglo XVIII y en el siglo XIX era cosa seria. ¿Por qué? Porque la mentalidad había cambiado. Porque lo que estaba en boga a partir de la Revolución Francesa eran las repúblicas, y las repúblicas de carácter parlamentarias, mediadas por la representación popular del pueblo. Entonces, ser monarquista era ser contrarrevolucionario, era ser reaccionario. Por eso los contrarrevolucionarios en el tratamiento mediático son tratados como reaccionarios. Los reaccionarios son aquellos que defienden los privilegios. Y entonces aquí el buen Schmitt se trae a sus cuates en su último capítulo de Teología Política, que son Joseph de Maistre, Louis de Bonald y Donoso Cortés. ¿Cómo por qué? ¿Por qué trae a autores contrarrevolucionarios? A autores que claramente su pensamiento es profundamente conservador. El padre del conservadurismo es Edmund Burke, es un inglés. Y tiene un texto maravilloso que se llama Reflexiones sobre la Revolución Francesa, publicado en el contexto de la Revolución Francesa. Y es brillante y precioso ese texto de cabo a rabo. Pero bueno, el padre del conservadurismo es Burke, pero aquí trae a cuenta no a Burke, sino a de Maistre, a Bonald y a Donoso Cortés. Porque todavía Burke tiene posiciones a favor del parlamentarismo, pero estos definitivamente no. Estos son monarquistas no de closet, estos son monarquistas declarados, y obviamente defienden los privilegios y defienden el primer y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza. ¿Por qué Schmitt trae a cuento a estos tres caballeros? La razón es muy simple. Dice, el concepto de la decisión es el centro de su pensamiento. Porque tanto de Maistre como Bonald, como Donoso Cortés y el resto de los pensadores contrarrevolucionarios, es decir, reaccionarios, el centro de su pensamiento es la defensa de la decisión. Y la decisión, recordemos que es la materia prima de la excepción y por tanto de la propia soberanía. Por eso los trae a cuento. Y entonces continúa. De Maistre habla con especial afición de la soberanía que en él significa esencialmente decisión. La soberanía obra siempre como si fuese infalible. Y continúa. El pueblo es bueno y el magistrado corruptible. De Maistre, por el contrario, proclama que la autoridad es buena por el solo hecho de existir.
y todo gobierno es bueno una vez que ha sido establecido. Y esto por la sencilla razón de que la mera existencia de una autoridad ya implícita, ya lleva implícita una decisión, y la decisión tiene valor en sí misma, dado que en las cosas de mayor cuantía importa más decidir que el modo en cómo se decide. El pensamiento político de la contrarrevolución carga más el acento a la decisión. Eh, y por eso habla incluso autores que no son precisamente contrarrevolucionarios, como Fichte, dice, no por nada el Estado es una fábrica de educación. Es decir, el Estado forja y moldea el comportamiento de sus propios ciudadanos. Por supuesto, una idea muy enclavada en el siglo XIX. Ahora, no estamos diciendo que lo que dice de Maistre, ¿no? Todo gobierno es bueno una vez que ha sido establecido. Pues, por supuesto que eso no es cierto. Por supuesto que sería un despropósito, y por supuesto que eso entraría en contradicción con todo lo que hemos aquí comentado. Pero no se trata de eso. O sea, no se trata de creerles el cuento a los conservadores. Esto ya parece la mañanera. O sea, no se trata de creerles el cuento a los contrarrevolucionarios. Se trata, en buena medida, de entender que estos sujetos sí comprendían algo que para nosotros es importante comprender: el peso de la decisión. Y en efecto, la decisión no es buena ni mala, simplemente es eficiente o ineficiente. Cumple con los objetivos o no cumple con los objetivos. Y entonces aquí tenemos una rendija que abre el propio Schmitt. Sí, la soberanía, aquel que decide, es soberano aquel que decide en estado de excepción. Pero esta decisión tiene un objetivo concreto. Y entonces, si este objetivo no se logra, el soberano realmente no lo es. Es decir, la soberanía trae a cuenta a los contrarrevolucionarios porque la soberanía está asociada con el cumplimiento de un objetivo concreto. Si aquel que decide en estado de excepción no cumple con ese objetivo concreto, entonces no es soberano. Entonces no es plenamente soberano. No hay soberanía fallida. Simplemente o existe la soberanía o no existe. Y continúa. Habla de Donoso Cortés, por ejemplo, define a la burguesía como la clase discutidora, por lo cual queda juzgada, pues en ello estriba que trate de oír la decisión, una clase que despliega su actividad política en discusión, en la prensa y en el parlamento, no puede hacer frente a una época de luchas sociales. Estos sujetos que son, ojo, contrarrevolucionarios, no son precisamente burgueses, son monarquistas, y eso supone la defensa de los privilegios, no la defensa del capital financiero. Quien va a defender el capital financiero son los liberales. Y a propósito de las mañaneras, eso habría que explicarlo en la mañana. Quien defiende porque a veces en el discurso de las mañaneras se dice liberal como contrario a conservador. Y esto es un fetiche típicamente mexicano que viene del siglo XIX. Porque los conservadores defienden los privilegios, pero eso no quiere decir que defiendan el capital financiero. Para defender el capital financiero están los liberales. Entonces ahí tenemos una gran confusión. Eso pasa por no asistir a clases. Entonces, define la burocracia como la clase discutidora. Acuérdense de Government by Discussion. Es la crítica que hace Donoso Cortés a la clase burguesa representativa liberal, parlamentaria. Define la burguesía como la clase discutidora, con lo cual queda juzgada, pues en ello estriba que trate de eludir la decisión. Una clase que despliega su actividad política en la discusión, en la prensa y en el parlamento no puede hacer frente a una época de luchas sociales. ¿Cuál es la crítica del liberalismo y de la representación política? La permanente fobia, más bien dicho, la permanente recurrencia, la fobia a la decisión y la permanente recurrencia a la discusión. No por nada es el mundo liberal el que inventa el sistema burocrático, un sistema burocrático donde se carece de responsabilidad, porque la decisión se diluye en la cadena burocrática. Ahora podemos entender con más precisión muchas cosas que ya hemos dicho en las sesiones virtuales pasadas. La burguesía liberal continúa, le sigue echando palitos a la hoguera y utiliza los palitos de Donoso Cortés. La burguesía liberal reclama la libertad y la igualdad, pero al mismo tiempo la restricción del sufragio a las clases poseedoras para asegurar la necesaria influencia de la cultura y de la propiedad en la legislación.
como si la propiedad y la educación fuesen títulos legítimos para oprimir a los pobres e incultos. Suprime la aristocracia de la sangre y de la familia, pero mantiene la desvergonzada aristocracia del dinero y la más necia y mezquina de todas las aristocracias. No quiere la soberanía de la ley, ni la del pueblo. ¿Qué es lo que realmente quiere? Entiéndase las protestas contra el racismo de Estados Unidos precisamente como el epitafio del esquema liberal, porque el esquema liberal, pues en efecto, está enclavado en todo lo que hemos dicho. Todas las críticas, uno de los más grandes críticos del liberalismo lo hemos revisado de cabo a rabo, y ese es Carl Schmitt. Y justamente dice, reclama la libertad y la igualdad, pero al mismo tiempo la restricción del sufragio a las clases poseedoras. O sea, si Estados Unidos ha funcionado con esta latente de racismo y con esta exclusión que está en su primera línea de su constitución. Por eso esa protesta es una protesta que supone una crisis constitucional, pero que todavía no es capaz de poner en tela de juicio la democracia al interior de esa república. Y ojo, un sistema representativo que no tiene nada de democrático en esa república que es el colegio electoral en Estados Unidos. Recordemos la primera línea de la Constitución, We the People. Y We the People, cuando fue escrito ese pronombre y ese sustantivo, no estaban incluidos la población negra. Porque la población negra, cuando esa Constitución se redactó, fue redactada por esclavistas. Y We the People en la forma siguió intacta, pero en la función siguió excluyendo a los negros. Por eso la idea de los negros importan, por eso las protestas, por eso lo que ocurrió hace unos días en Estados Unidos y lo que sigue ocurriendo con las protestas es una sacudida constitucional increíble que pues no sabemos si soporte la reelección de Donald Trump. Porque si Donald Trump consigue, gracias al antidemocrático sistema que tienen en Estados Unidos, que es el colegio electoral, si consigue la reelección, no sabemos qué va a pasar en Estados Unidos. O sea, lo que estamos viendo ahorita serían los ensayos de esas protestas futuras. Acuérdense de mí. Entonces, dice, no ha sido solamente reaccionarios como Donoso o Stahl o revolucionarios como Marx y Engels los que se han dado cuenta de las notables contradicciones implícitas en el liberalismo. Aquí me gusta Schmitt porque mezcla literalmente el agua y el aceite. Y este agua y el aceite nos dice Schmitt, se han fijado que los críticos del liberalismo se empalman, es decir, se hermanan dos grandes corrientes, dos grandes perspectivas políticas irreconciliables. La dictadura del proletariado de Marx y Engels a través del manifiesto del Partido Comunista y los conservadores. Si conservadores como Donoso, Cortés, como de Maistre, como Bonalt, y como Burke, y gente que defiende la dictadura del proletariado y que dice que las revoluciones son locomotoras de la historia, como Marx y Engels, a través del manifiesto del Partido Comunista que ya revisamos. Algo tendrá de malo el liberalismo. Mucho de sospechoso tendrá el liberalismo cuando el agua y el aceite se unen para contrariarlo. Pues claro que tiene mucho de sospechoso el liberalismo. Y ahí está Estados Unidos como epítome de este liberalismo. Postulados económicos de la libertad de comercio y de la industria son simples derivaciones de un núcleo metafísico, nos dice Donoso. La definición de la burguesía como clase discutidora y el conocimiento de que su religión es la libertad y la manifestación del pensamiento es, a mi juicio, si no la última palabra, la visión sintética más admirable del liberalismo continental. Esa religión de la libertad es la que se ha desmoronado con las protestas que tenemos en Estados Unidos. Porque ¿cómo es posible que en la tierra de la libertad pasen las cosas que pasan? ¿Y cómo es posible que en la tierra de la libertad? Por supuesto hay que considerar el contexto. Casi 2 millones de infectados por COVID-19, un desempleo garrafal, una serie
contradicciones económicas, un sistema de salud privatizado por completo, que no es, las oportunidades del primer mundo no son para todos en Estados Unidos, porque las cosas públicas políticas en Estados Unidos no son para todos y entonces están fuera los negros y están fuera los migrantes, y el desempleo que existe en Estados Unidos a pesar de las reactivaciones de Trump, que Trump ha colocado poco más de casi 10 puntos del Producto Interno Bruto norteamericano para reactivar su economía, pero desde arriba, esto no está llegando a la realidad de las banquetas, a las chequeras y a las cuentas de débito de la mayoría de la gente. Entonces, un caso de brutalidad policíaca detona algo que ya se venía gestando desde el apartheid, que ya se venía gestando desde toda la vida, con la que empezó gestándose Estados Unidos, con la falla intrínseca del liberalismo, y es esta contradicción entre oportunidad y derecho, entre la adquisición de un derecho y el patrimonio y la propiedad de una persona. Esta contradicción es la piedra de toque de la tradición liberal, y que por supuesto en un lugar tan racista, con un discurso profundamente extremista de Donald Trump, que reavivó viejas pugnas, que le echó airecito a las cenizas y revivió muchos fuegos como el del Ku Klux Klan y como de grupos extremistas y supremacistas en Estados Unidos, pues hizo todo este bowl, toda esta gran cacerola, hizo que Estados Unidos reventara. Y entonces esta religión de la libertad es una religión que se ha quebrado por completo, y que se ha quebrado desde las primeras dos líneas de la Constitución. We the people. Okay. La dictadura es la antítesis de la discusión. La dictadura es simple ejecutiva y se va por la propia decisión. Y continúa con más cosas de Donoso. Dice: Donoso tiene siempre ante sí tales consecuencias últimas como la disolución de la familia basada en la autoridad paterna, porque sabe que con lo teológico desaparece también lo moral, y con lo moral la idea política. Nada goza hoy de mayor actualidad en la lucha contra lo político. Financieros americanos, técnicos industriales, socialistas marxistas y revolucionarios anarcosindicalistas se unen para exigir que acabe el imperio nada objetivo de la política sobre la objetividad de la vida económica. Bueno, recordemos que este ensayo es del 22, recordemos que todavía no viene el crack del 29, recordemos que todavía no viene el ascenso del nacionalsocialismo alemán, y recordemos que todavía Schmitt no tiene que refugiarse por sus ideas políticas, y que jamás negó, dicho sea de paso, como todo hombre íntegro. Nazi pero íntegro. Recordemos que todavía esas cosas no pasan. Y entonces, lo que tenemos en la primera mitad del siglo XX, y todavía lo que tenemos hasta la caída del muro de Berlín, es una preponderancia de lo económico sobre lo político. Y esto es algo que, por supuesto, es una de las banderas del propio liberalismo, ¿no? Por eso continúo la lectura, o más bien dicho, la repito. Nada goza hoy de mayor actualidad que la lucha contra lo político. Financieros americanos, técnicos industriales, socialistas marxistas y revolucionarios anarcosindicalistas se unen para exigir que acabe el imperio nada objetivo de la política sobre la objetividad de la vida económica. Hay una segunda versión, hay digamos que un agregado de esta teología política. Ese agregado es de la década de los 60, donde ya justamente con la crisis que tenemos en el 68, que eso implicó una sacudida en muchos términos. El 68 en sí mismo, la imaginación al poder, los movimientos estudiantiles del 68 y toda la propia revolución sexual del 68, todo esto implicó un retorno de lo político. Y hoy lo que estamos viendo son símbolos que están en juego. Por supuesto que Schmitt tiene razón, porque recordemos que tanto liberales como marxistas decían exactamente lo mismo. Electrificación más soviets, decía específicamente Lenin, que quiere decir que el capitalismo y que la dictadura del proletariado realmente discrepaban en cuanto a ideas, en cuanto a sus concepciones políticas, pero al final de cuentas tenían el mismo objetivo: llevar la economía de mercado, llevar la empresa estatal a satisfacer medios técnicos, a conseguir una sociedad postindustrial y una supremacía en el campo de la propia sociedad postindustrial. Pues ahí está Chernobyl, ahí está la carrera armamentística de la Guerra Fría. Sí, ese es el contexto de los años 20, el contexto del siglo XX.
Pero a partir del 68 hay una gran crisis de autoridad y el 68 es el epitafio de los estados. Los estados que ya venían muertos desde hace mucho, ahí confirman su acta de defunción. Ahí se firma el acta de defunción de los estados, porque hay una gran crisis de autoridad. Y entonces lo que hemos manejado en este ensayo, no existe ya la estructura, pero sigue en pie lo político. Y entonces al final, esto lo dice Schmidt en el 22, pero ya para el ensayo de los años 60 y para la actualidad podemos decir que lo político gana la partida. Gana la partida sobre la economía y gana la partida sobre la política en sí misma. Y lo que estamos viendo con las pugnas feministas, con lo que estamos viendo con los movimientos de reivindicación de derechos, no solamente de las mujeres, sino también de los queers y también de los transgéneros, lo que estamos viendo justamente, no solamente se ha elevado los feminicidios en América Latina, sino poco a poco empieza a haber voces donde se eleve también como un tipo penal el transfeminicidio, en fin, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es una revolución de lo político. ¿Qué quiere decir eso? Nuevos fundamentos, nuevas luchas. No es, a pesar de que el hambre, a pesar de que la desigualdad económica, a pesar de que la vulnerabilidad económica sea un mecanismo que esté impulsando a estas comunidades de personas negras en Estados Unidos, no es ese el tema, no es únicamente el tema económico, sino un tema de concepción política del que los negros también importan. Por eso la idea de la consigna Black Lives Matter, por eso la consigna que tienen. La cuestión negra en Estados Unidos es un tema que no se ha ido, es una herida que ahí está. Y esa es una herida que no solamente se expresa en términos económicos, sino también en términos de las concepciones, en términos de el discurso, en términos del tratamiento, en fin, ¿no? Y entonces ver a los nietos de las Panteras Negras en algunas ciudades norteamericanas ataviados, completamente de negro, dicho sea de paso, ataviados y con las armas y con el brazo, con el puño extendido y el brazo extendido, o sea, es una revolución de lo político. Una sociedad que busca nuevos fundamentos, una sociedad que busca nuevas concepciones, una sociedad que busca nuevos referentes para construir nuevas estructuras. Los filósofos políticos contrarrevolucionarios deben, precisamente, su significación actual a su resolución para decidirse. Y cierra. Si de Maistre dice que todo gobierno es necesariamente absoluto, un anarquista afirma literalmente lo mismo, pero con esta diferencia, que su axioma de que el hombre es bueno y el gobierno corrupto le lleva a la conclusión práctica puesta de que siendo todo gobierno una dictadura debe ser combatido. Pretender que se adopte una decisión cualquiera es malo para un anarquista, porque lo que es justo por sí solo fluye cuando la inmanencia de la vida no se perturba con tales pretensiones. Cierto que esta antítesis radical le obliga a decidirse resueltamente contra la decisión, y así se da la curiosa paradoja de que el anarquista más grande del siglo XIX, Bakunin, fuese, en teoría, teólogo de la antiteología y en la práctica el dictador de una antidictadura. Bueno, ¿qué nos dice? No solamente traducción. ¿Qué nos dice? No solamente los marxistas y los conservadores se unen contra el propio liberalismo, sino también los propios anarquistas. Porque los anarquistas, ¿qué es lo que hacen? La sustitución de la decisión de la soberanía por la decisión del propio individuo. Alguna vez les explicaba en el pizarrón la parte de anarquía, ¿no? Que no quiere decir la ausencia de un orden, sino la ausencia de un orden estatal y de una decisión central. Y porque el orden que existe, por eso dice con mayor talento, Bakunin fuese en teoría teólogo de la antiteología y en la práctica dictador de una antidictadura. Porque el orden que trata de construir la anarquía no es el orden de la decisión de los estados, sino el orden de la decisión de los individuos. Entonces, marxistas, conservadores y anarquistas están en contra de este liberalismo. Algo malo y algo muy sospechoso tendrá el liberalismo para que estas tres corrientes políticas, las tres corrientes políticas centrales que surgen en el siglo XIX y que se extinguen en el siglo XX, quedando únicamente el discurso de la democracia liberal, dos
extremos incompatibles, pues algo malo tendrá este liberalismo, que se están justamente enconando, que están estableciendo resistencia frente a eso. Y ese algo malo, en muy buena medida, lo hemos explicado a lo largo de todo el curso. Si ustedes se dan cuenta, el capítulo no habla de Minneapolis, no habla de los negros. Esa es para lo que sirve la teoría política. Una serie de estructuras que pueden ser aplicadas a cualquier tiempo. Claro, con los rigores de las propias estructuras. Tú no vas a utilizar un libro para nivelar una pared, pero quizás sí puedas utilizar un libro para nivelar una mesa. Tú no vas a utilizar un libro como castillo para una estructura arquitectónica, pero quizá sí puedas utilizar un mal libro, algún manual de teoría del Estado, para nivelar una mesa. Exactamente lo mismo se hace con la teoría política. Son estructuras, son instrumentos, son bloques como de Lego y se utilizan para estructuras adecuadas. Eso es lo que te van a tener que hacer en su examen. Utilizar lo poco que hemos revisado a lo largo de nuestro curso y utilizar para poder explicar un proceso que conocen ya bien. A ver cómo nos va. Bueno, muchas gracias. Una disculpa por todos los inconvenientes que supone esta forma de aprendizaje, que sé de muy buena medida no es ideal, pero no nos quedó otra, ¿no? La pandemia no nos dejó otra opción más que hacer esta explicación así. Ojalá y se hayan cubierto con la claridad de las explicaciones, en alguna medida, los inconvenientes que genera la ausencia del trato directo. Que eso, ningún aparatejo y ninguna herramienta va a poder sustituirlo. Pórtense bien. Adiós.